Bueno, muy buenos días. Entonces comenzamos precisamente, yo creo, en una de las actividades más interesantes de este congreso, y es algo más charladito, algo más relajado, menos formal, y yo creo que es la oportunidad para que conozcamos más a detalle precisamente los retos, inclusive las actividades y las estrategias que los diferentes países vienen implementando en lo que tiene que ver directamente con los ecosistemas de páramo y de alta montaña o de montaña, o como lo hemos llamado, montañas andinas. Bienvenidos otra vez, y yo, escuchándolos, quisiera que nos contaran un poco más frente a los retos, sobre todo que tenemos en Latinoamérica, y es precisamente esa prevención de conflictos que hoy día tenemos, inclusive no solamente en nuestras montañas andinas, sino en el resto del mundo, en lo que tiene que ver con esa gran meta de sostenibilidad de nuestros países frente precisamente a la conservación de nuestros ecosistemas, pero también a la sostenibilidad misma de la economía y además del desarrollo propio y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y en ese sentido los escuchaba y quisiera comenzar, como el orden que establecimos en las presentaciones, por Argentina, y que nos contaran un poco más precisamente eso que ustedes están diseñando de sus propios lineamientos de ordenamiento, que vi que además este trabajo que ustedes hicieron también incluye los diferentes organismos que tienen que ver con sectores económicos, como el servicio minero o el servicio geológico de Argentina, para definir precisamente toda una política o definir lineamientos de gestión en las montañas. ¿Cómo ese trabajo nacional, de escala nacional, lo bajan exactamente donde existen los conflictos, a nivel territorial, a nivel local? ¿Cómo precisamente podemos garantizar la participación de las propias comunidades, inclusive que ellas son las que se están enfrentando a todos estos problemas que se tienen precisamente en sus propios territorios, donde uno ve además que los propios servicios o las funciones del sistema están escaseando, se están reduciendo, uno está viendo permanentemente cómo se reduce el rendimiento hídrico precisamente para la agricultura o para los alimentos? ¿Cómo bajar esa escala? Porque cuando uno analiza esos ejercicios, pues es muy importante recalcar que no es lo mismo diseñar un mapa a escala nacional o zonificar una región o zonificar un páramo cuando uno tiene realmente un problema específico en una vereda con unas comunidades que están asentadas allí y que día a día se enfrentan precisamente a esa pérdida de la función de los ecosistemas. ¿Cómo bajarlo? Aquí, y te lo digo porque aquí precisamente en nuestros países estamos pensando es más bien de abajo para arriba, que yo creo que ahorita el viceministro de Bolivia nos puede decir si es así lo que hicieron en Bolivia, de abajo para arriba, de las comunidades para arriba, cómo le apuntamos más bien a la política nacional, que aquí también hay varios ejercicios para ello y ahora podemos hablar más tarde de ello. Bienvenido otra vez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, Jorge. Para empezar, y tomando la última parte de tu comentario y de consulta específica, yo creo que en estas instancias no debemos descartar nada. Más allá de que cada uno de los países luego tome la decisión de comenzar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sí, quizás las políticas particulares de algunos de los países que estamos hoy discutiendo la temática, encuentre mucho más fácil buscar un camino que por ahí no es el común a los otros. Por eso digo que es importante no descartar. En el caso de Argentina, como yo lo explicaba en la presentación, hay una particularidad. El Comité de Montaña tiene una fuerte presencia de los organismos que son nacionales, pero que nos obliga a articular donde en realidad están las montañas, que son en las jurisdicciones provinciales. Y ahí iba a hacer una pregunta precisamente que yo creo que para Chile también, y es allí en esos comités de montaña, que es muy interesante porque precisamente hablando con Brigida ahora nos preguntábamos, bueno, nosotros todavía en Colombia no tenemos esa institucionalidad para montañas y sería interesante crearlo, pero además también escuchando a las comunidades que están acá dicen, y cómo nos vemos nosotras reflejadas en ese comité de montañas a nivel nacional, no solamente a nivel de veredas, sino a nivel nacional, cómo las ONGs o cómo las comunidades participan allí, inclusive las empresas. En principio lo que hacemos para mejorar la articulación es, cada vez que hay una duda, una necesidad de trabajo puntual dentro del comité, y si llega al comité es porque alguno de los organismos
la generó o la receptó. Ujú. ¿Por qué les digo esto? Porque que esté el Servicio Meteorológico Nacional trabajando con nosotros también, y que tiene una dispersión territorial muy grande, Ujú. permite que reciban dudas, consultas, que se puedan canalizar cuando tienen que ver con montaña y que las podamos discutir entre todos. Cuando se llega a ese nivel y necesitamos trabajar en algo específico y nos trasladamos hacia alguna de las provincias, lo primero que hacemos es contactarnos con la provincia, con la jurisdicción, y lo que le mostramos es el nivel de articulación que nosotros manejamos y cómo la provincia podría copiar en parte y mejorar esa propuesta y usar los organismos, universidades, municipios, ONGs, sociedad civil en general, para articular internamente y bajar ese problema puntual para solucionarlo, en el mejor de los casos. La realidad es que esto es lo teórico y lo lindo, pero si estamos discutiendo de acá es porque esto en parte no está funcionando. Ujú. ¿Se entiende? Sí, Si no, estamos no está- aprendiendo de todos. Exactamente. Ujú. Por eso es muy rico también para nosotros llevarnos a este tipo de interacción. Pero Ujú. básicamente es eso, de forma muy precaria, lo que se hace. La identificación puntual suele surgir por necesidades en territorio Ujú. y que de una manera u otra terminan llegando al comité. Pero Sí. a mí me gustaría que nos olvidemos 2 segundos del comité de montaña, porque es un funcionamiento particular de Argentina. Sí. Y si el ejercicio tiene que servirnos a todos, Sí. busquemos como decimos en Argentina, démosle una vueltita de tuerca más. Bien, y Y es- precisamente en ese ejercicio del Comité Exacto. de Montaña, algo interesantísimo que me llamó la atención es precisamente ustedes tienen una propia definición de montaña, o sea, comenzaron por definir también qué era montaña. Sí. Y precisamente también hablando aquí entre nosotros decíamos, pues Colombia también debería hacerlo, también nosotros deberíamos, cada país debería también definir también su propia concepto sobre montaña, entendiendo que somos culturalmente diferentes, ¿no? También. Sin duda. Ajá. Por ¿Cómo acá- fue ese proceso? Ese proceso surge a raíz de niveles de discusión que se daban en Argentina con los distintos actores. ¿Por qué? Algunos tenían más llegada a convenios internacionales y otros a necesidades provinciales de manejo. Sí. Y el hecho de tener visiones distintas nos hacía trabajar de forma distinta. Ujú. No quiere decir que no se acordaba, pero sí que se generaban problemas de articulación que no ayudaban a buscar los objetivos de forma más rápida y contundente en el lugar. Ujú. Entonces, empezamos a ver que las definiciones que estaban dando vuelta no se ajustaban a las necesidades de Argentina. Y Ujú. puede pasar lo mismo con otros países o no. Sí. Pero a partir de esa interpretación de una concepción equivocada en cuanto a definiciones, se empieza a trabajar articuladamente para decir, en Argentina hoy, estos organismos, uno es el Instituto Geográfico Nacional, van a ver mucha bibliografía como el IGM también, porque era el Instituto Geográfico Militar, porque eran los generadores de cartas originarias en Argentina. Hoy se trabaja con ellos, Servicio Meteorológico, nuestro ministerio, bueno, DIGMA también, cuando hay que hacer articulaciones a nivel internacional. Por eso está Baldomero, que nos acompaña siempre y nos da una mano de la lectura internacional que se tiene que tener cuando uno está discutiendo estas temáticas. Y de esa manera, logramos tener esa tabla de definiciones. Sí, bien. Que si prestan atención, montaña, en realidad se nombraba montaña solamente en 2 de las líneas de esa tabla. Sí. Porque lo otro eran colinas, por ejemplo, o puna. Entonces, ¿por qué lo vimos de esa manera? Sí. Porque podemos estar en una situación de altitud muy grande, pero en una zona relativamente plana, donde esas características cambian con respecto a la pendiente, la exposición de la luz solar, y que reflejan características de biodiversidad y de uso, y de las poblaciones que viven en ese lugar, muy distintas. ¿Y eso podría entonces llevar también a una definición propia, a una adaptación propia de qué es páramo también para Argentina? No, ¿No? en ese caso no. La discusión es bastante álgida. Ajá. Porque sé que incluso de los varios países que Sí. están presentes, incluso hasta hay vocablos para nombrar un páramo de una manera u otra en algún país.
Y eso no está mal, al contrario. Bien. Yo creo que estar discutiendo hoy de páramo, más allá de que algún país pueda tener en su cabeza una definición de algo similar que automáticamente me trae a la memoria que es un páramo, Bien. es importante, porque tiene que ver con la idiosincrasia de esa gente, de esa cultura, de ese país. Entonces la discusión debería ser, yo creo que hoy Argentina no puede decir que tiene páramos porque las características no darían. Podemos tener algunas en los sitios Ramsar, en las lagunas altoandinas, por determinadas características, pero no se ajustaría, creo que en un todo a lo que es páramo. Perfecto, muchas gracias. No sé si desde la Cancillería de Argentina quisieran decirnos algo o no. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, Chile, yo creo que Chile, uno de algo que me llamó la atención fue que decía el embajador: vamos a ser el primer país con una política nacional de gestión integral de montañas. En ese mismo camino un poco de tener un comité nacional de montañas, van a lanzar precisamente están en la revisión y muy posiblemente muy pronto van a tener esa política de gestión integral de montañas. Lo mismo, la misma pregunta: ¿cómo ustedes abordan el trabajo ya de escala local de la vereda, precisamente los territorios, cómo se integran las comunidades y eso cómo le apunta a esa política nacional? Bueno, muchas gracias. Bienvenida, muchísimas gracias. Primero y antes de responder Sí. esta pregunta y tomando en cuenta el que estamos en un congreso internacional que nos convoca a un importante tema que yo diría, desde mi punto de vista, si bien es cierto no es nuevo, es emergente desde la política pública. Ajá. Si bien es cierto hemos dicho, y sigo la línea de pensamiento y de la intervención del embajador de Chile, de la Cancillería, que si bien es cierto, las montañas en los países andinos son parte de nuestra identidad, son parte de nuestro paisaje. Yo diría que hace muchos años vivimos, y lo decimos en nuestro país, de espalda a la montaña. Por eso que estamos acá, por eso que hoy día se debate en el espacio de la agenda internacional sobre la montaña no solamente como parte del paisaje, sino que como un ecosistema y un ecosistema frágil. Por lo tanto, yo quisiera hacer ese contrapunto para no dar por sentado de que siempre la montaña la hemos estado mirando desde este punto de vista, desde el punto de vista de la conservación, del uso sustentable, de la protección, de la reincorporación y de las comunidades locales e indígenas que fueron desplazadas de esos territorios. Por lo tanto, yo creo que ese tema es insoslayable decirlo, porque se da por sentado que estamos aquí discutiendo un tema que para nuestra visión como país es un tema emergente. Por eso como país lo hemos asumido como un tema dentro de la agenda programática de este gobierno, como un tema relevante e importante. Si bien es cierto, nosotros somos parte de la alianza. Recién en el 2014 se firmó, ¿verdad?, el decreto que dio origen a este comité, que es un comité de carácter público. Sí. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío respecto de las comunidades y de lo local y de lo regional. Nosotros efectivamente somos el primer país, tengo entendido, que estamos, es que yo no estuve en las reuniones anteriores y sé que hay iniciativas de otros países de tener una política pública en torno a esto, y me imagino de generar también otros instrumentos, a lo mejor de carácter normativo, de carácter indicativo, para poder realmente acercarnos más al tema de la protección, de la conservación y el uso sustentable. Nosotros constituimos el año pasado un comité que es hoy día fundamentalmente de carácter público. Tenemos algunos organismos y federaciones andinistas que están obviamente incorporados también, pero tenemos el desafío que con esta política pública que estamos elaborando, porque como lo dijo recientemente en la intervención en nuestro embajador, estamos en un proceso de consulta pública a nivel nacional. Y en los ejes programáticos de esta política hay una serie de desafíos, de lineamientos y de acciones para poder articular la política nacional e incorporar al sector privado, a la ciudadanía, a las comunidades locales y también a las comunidades indígenas en esta remirada, en esta nueva mirada hacia la conservación y el uso sustentable de las montañas. Así que estamos en un proceso
que aún no culmina. Esperamos terminar este año con la aprobación de esta política por parte de la máxima autoridad ambiental del país, que es el Consejo de Ministros para la Sostenibilidad o la Sustentabilidad, que la componen 13 ministerios, para darle un peso importante desde el punto de vista de la política pública. Pero ese no es el único desafío. Bien. Muy bien. Y precisamente lo que nos contaba, ese tema de la consulta pública, ¿cómo funciona? ¿Cómo son los tiempos? Esta fue una iniciativa, hay una ley en Chile que rige y que impulsa la participación ciudadana en distintos niveles. Sí. Esta fue una consulta pública que se hizo a través de varios mecanismos. Digamos, dada la existencia del tema tecnológico, ¿no? Pero que también reconocemos que hay una brecha tecnológica, hicimos esta consulta de esta propuesta de política de borrador a través de nuestra página web, pero esto lo acompañamos fuertemente con un proceso participativo en distintas regiones del país, en la zona sur, en la zona norte, en la zona centro, donde realizamos talleres bastante amplios, donde recibimos muchísimas observaciones, recomendaciones, ajustes a esta política, y en ese proceso estamos. También incorporamos a las comunidades indígenas, que muchas de ellas en el norte del país sobre todo, y en la zona centro-sur, viven en zonas montañosas, y no solamente viven en zonas de montaña, sino que la montaña tiene un significado tiene un significado importante desde el punto de vista cultural. Muy bien, y en esa política, en el tema de institucionalidad, que yo creo que también uno de los vacíos grandes que tenemos en nuestros países es eso, sobre todo a las escalas locales. ¿Plantean ustedes una nueva institucionalidad? Por ejemplo, viendo el tema del comité, viendo que participan 14 ministerios, viendo que hay muchísimas instituciones que están integrales allí. ¿Están planteando eso? Lo digo porque, por ejemplo, ahora con nosotros, con los temas de deforestación, también se planteaba la creación del Servicio Nacional de Bosques, del Servicio Nacional de Montañas, de ecosistemas de alta montaña. No sé, ¿lo están planteando también? Como esos vacíos que se tienen. Como una nueva institucionalidad específica, no, pero sí queremos fortalecer el Comité de las Montañas, queremos fortalecer no solamente esa instancia, sino que a nivel local y a nivel regional, tener un correlato de esa instancia a nivel nacional. Pero también hay un elemento muy relevante desde la política pública. La política pública no puede ser aislada. Uno de los elementos que se ha considerado dentro de esta política y de otras políticas, como la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que se está revisando actualmente en el país y que esperamos sea aprobada dentro de los próximos días por el Comité de Ministros para la Sostenibilidad, el tema es cómo insertamos consideraciones en otras políticas sectoriales. Yo creo que ese es el gran desafío. Podríamos generar mucha nueva institucionalidad, pero y probablemente va a haber que generar no solamente más que institucionalidad, digamos instancias nuevas de gobernanza y generar cambios normativos, pero yo creo que lo más relevante y lo que hemos discutido en esta instancia es cómo ¿Aló? Se restableció. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, y ahora yo creo que ya en la última ronda, antes de la palabra al viceministro de Bolivia, quisiera, y obviamente no me lo van a perdonar precisamente los científicos de nuestros países que hace muchísimo tiempo vienen abordando ese ejercicio de la función desde los ecosistemas, precisamente basado en un análisis de la salud mismo, de los ecosistemas que estamos muy acostumbrados nosotros a monitorear, es el caudal o el rendimiento hídrico, más no la salud del ecosistema y cómo integramos también a la sociedad dentro de la misma salud del ecosistema, qué indicadores, qué variables son los que tenemos que medir precisamente cuando diseñamos un ejercicio de monitoreo del ecosistema, del mismo ecosistema que estamos hablando ahora, como el de montaña, cómo ese reto que tenemos de integrar
por ejemplo, contaminación del recurso hídrico versus trazas de mercurio en las personas que viven en unas zonas de impacto por actividad antrópica. Cómo ese reto de integrar la sociedad dentro del ecosistema o dentro de mismo el manejo de los recursos naturales, yo creo que es de los más importantes. Y ahora le voy a dar la palabra para los tres sobre ese reto, cómo lo podemos abordar todo. Viceministro, otra vez bienvenido. Y yo creo que de lo que escuché de usted y lo que he escuchado permanentemente de Bolivia, uno podría decir que Bolivia ha hecho el ejercicio de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo en cuanto a las políticas públicas. Nos hemos manejado con las comunidades, Ajá. Con las comunidades indígenas, originarias, campesinas. Tenemos nosotros niveles de autonomías. Están las autonomías municipales, están las autonomías indígenas, originarias, campesinas, y en el marco de esta organización que nosotros tenemos un profundo respeto por los usos y costumbres de nuestras comunidades, y a partir de eso vamos generando políticas públicas. Y en el tema de lo que es la intervención en el tema de la minería, manera supervisar, supervigilar, Como deberes. gestionar. Como deberes, no solamente derechos que tienen sobre el agua, sino también deberes sobre Tienen también, exactamente, o sea, tienen derechos sobre eso, pero Sí. también tienen deberes para Ajá. que esa fuente de agua no se vaya agotando en el tiempo y pueda perdurar, y haciendo también uso sostenible conjuntamente con el tema de deforestación y otro tipo de actividades que el mismo gobierno va priorizando en el tema de lo que son principalmente manejo de cuencas. Nosotros tenemos planes directores de cuencas, donde los actores son instituciones públicas, el gobierno central, están las entidades territoriales, son los gobiernos autónomos que participan ahí, están las organizaciones campesinas, las comunidades, los usuarios de los sistemas de riego, absolutamente todos tienen participación, y en lo posible tratamos de generar escenarios de consenso para que la ley, la normativa sea de beneficio para todos absolutamente, y no margine principalmente a las comunidades, ¿no? Y los conflictos que se han reducido precisamente por el acceso al agua en esos escenarios de consenso, o sea, ¿qué resultados ustedes tienen? Por ejemplo, el caudal mínimo, el caudal ambiental, el caudal ecológico que debe pasar en un punto específico, ya lo tienen clarísimo, entonces todos se ponen de acuerdo en la cuenca, por ejemplo, en épocas de déficit del recurso, todos tienen claro que todos tienen que involucrarse en ese déficit, o cómo funciona realmente ese comité de cuenca. Mira, en este tema todavía tenemos que trabajar, y yo hace rato hablaba del tema de conciencia, Sí, y el tema de conciencia nos falta trabajar mucho en el tema de educación. sí, Una de las prioridades que tenemos como gobierno es incidir en este tema, en el tema de conciencia y educación ambiental, sí, claro. no solamente con el tema del caudal ecológico, Sí. que tenemos que llegar a las urbes, es decir, a las ciudades grandes, donde el vecino tiene que tener conciencia de cuánto de agua realmente tiene que utilizar para el tema de consumo, para el tema del aseo, para el tema de servicios, y bueno, la industria está ahí inmiscuida. Están los comités de agua potable y saneamiento básico, que son entidades desconcentradas del Estado, que tienen que ver también en este tema. Sin embargo, te digo que en comunidades todavía tenemos conflictos, es decir, una determinada comunidad tiene como poseedor la vertiente, el acuífero, y resulta que el agua tiene que llegar a otra provincia. Sí, claro. No te permiten, por decirte, hacer todavía infraestructuras civiles para que pueda el agua llegar con de manera más óptima a su destino final, que son las zonas de irrigación que están en otra provincia. Sí. Es difícil todavía, ¿no? Tenemos comunidades donde el celo por su recurso es fuerte, y no quieren todavía entender que el agua es de un derecho universal, ¿no? Sí. Y entiendo que esto se va a ir acentuando a medida que vayamos nosotros viendo este tema de lo que es el cambio climático. Claro. Y ahí nace la interrogante, es decir, ¿cuándo empezamos a generar conciencia Sí.
a partir de nosotros mismos. Sí. Entonces, ese es un reto que tenemos cada uno de nosotros y que tenemos que plantearnos, no solamente como gobierno o como entidades públicas, sino a partir de las familias mismas, ¿no? Como integrando, como implementando proyectos de adaptación basados en el ecosistema mismo y en las comunidades. Que sí, pero son las que ahora estamos hablando del hombre, es decir, de nosotros como seres que necesitamos del recurso. Bien. Pero a partir de, no solamente somos nosotros, están ahí microorganismos, están la biodiversidad. Bien, bueno, precisamente en ese tema que me llamó la atención, la integración agricultura-biodiversidad, un ejemplo concreto, viceministro, que ya se está implementando. Mira, tenemos por ejemplo este tema de la, bueno, creo que también en Chile lo realizan, en parte de Argentina y Perú, el tema de lo que es el uso sostenible de los recursos naturales. Ahí ¿con qué productos están trabajando? Allí, por ejemplo, uno que a mí me ha impresionado bastante y ha sido, pienso que uno de los proyectos estrella allí en Bolivia y en Perú también entiendo que es así, es la cosecha de fibra en silvestría. ¿De qué? ¿No? La cosecha de fibra de vicuña en silvestría. Ajá, okay. O sea, ajá, vicuña. Yo he tenido experiencias donde un niño de 9, 10 años, por el aseo y el encierro de las vicuñas, que son 3 días de trabajo y está evaluada la fibra en aproximadamente 300, 400, ha llegado a su pico de $700 el kilo, recibían aproximadamente el niño, solamente por hacer el aseo, recibía 2.000, 3.000 bolivianos, es el equivalente a aproximadamente a unos $500, ¿ya? Por el trabajo realizado, ¿no? Y yo veía a ese pequeño con una sonrisa, pero que en su vida, y yo le digo que antes de que pueda implementarse este tipo de programas, era difícil tener recursos para los niños. Eso ha generado bastantes ingresos. No solamente tenemos el tema de la vicuña, tenemos otro tipo de actividades, como es este tema de el tema de los cultivos de papa, ¿no? Con la papa, variedades. Nosotros en las zonas andinas teníamos aproximadamente 20, 30 variedades, pero hemos ido recuperando variedades propias del lugar, que habían sido completamente olvidadas. Y mucho más resilientes, me imagino, los eventos extremos. Ecotipos adaptados a la zona, ¿no? Claro. Y esas actualmente estamos llegando a los 40, 50 ecotipos de esos cultivos. Pero al margen de esto te digo que en tema de lo que es con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra estamos incidiendo en recuperar ese sistema tecnológico antiguo, ancestral, incaico, que en las zonas andinas lo utilizamos para ir reduciendo su exposición precisamente a los eventos extremos. El tema de tesasas, el tema de las sedimentaciones lentas, bueno, tantas otras tecnologías que sí funcionan y que son completamente ecológicas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir cerrando ya, y ahora, viceministro, cerramos con usted precisamente el tema de los resultados de estas políticas de Comité de Montañas, cómo miden que una montaña en el futuro realmente se está recuperando o que la salud de la montaña está siendo efectivamente monitoreada. Jorge, o no sé si quisieras, el doctor Castillo de la Cancillería de Argentina, decir algo, o Jorge. Vamos a hacer así, el contexto nacional lo voy a dar yo y Baldomero desde Cancillería va a explicar el internacional. Inclusive para precisamente esa transferencia de conocimiento entre nosotros los países, ¿no? Normalmente, y la pregunta es muy buena porque representa un doble desafío. Uno por parte de quienes generan las políticas y otro por quienes hacen los usos, que no siempre están dentro de las políticas. Por eso tiene que ver mucho lo del control y el monitoreo, pero tiene que ver con uno cuando trabaja en este tipo de temáticas, como en la mayoría que tocan las ciencias naturales, para ver que hay una evolución, un buen proyecto debe tener una línea de base. Sí, claro. Normalmente, por cuestiones de tiempo, las líneas de base o no aparecen o se van construyendo a medida que se va interviniendo en el terreno, que no es lo ideal, pero normalmente por problemas de tiempo suele suceder. Entonces lo que estamos tratando de buscar es, si bien tenemos en Argentina muchos organismos, instituciones
que, como CONICET, por ejemplo, que también forma parte del Comité de Montaña, pero que es muy transversal a las provincias por la generación y la articulación con los distintos niveles de investigación que hay. Lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que también tiene mucha llegada en la zona de montaña. Entonces, hay profesionales calificados para trabajar puntualmente en la generación de esas líneas de base. De todas maneras, yo creo que el desafío debe pasar por otro lado. Es algo que se viene hablando hace muchísimos años, pero que normalmente a la hora de aplicarlo cuesta, que es, ante falencias en estas temáticas de datos, trabajar, hacer al revés, no empezar a no trabajar por falta de datos, sino comenzar igual a trabajar y buscar un manejo adaptativo. Que ese manejo adaptativo también sea una política adaptativa, que es una cuestión bastante compleja porque la legislación es una letra fría, que dice que sí y que no. Pero son muchos los países que últimamente, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, están buscando generación de nueva legislación que acompañe estos nuevos conocimientos y estas nuevas formas de trabajar en territorio. Entonces yo creo que básicamente lo que uno debería buscar como desafío es trabajar adaptativamente, sobre todo en nuestros países que en la mayoría son grandes, algunos más que otros, pero son muy grandes. La llegada a territorio es compleja, la articulación política suele ser compleja y suele hacer bajar las manos a muchos, y en realidad debería ser al revés. Sabiendo ya que esta complejidad es común, trabajar sabiendo que eso va a aparecer y adaptar las medidas. Muy bien, lo entiendo perfectamente. Es a pesar de la incertidumbre y la falta de información y los vacíos que tenemos todos nosotros los países en desarrollo por la falta de información a esas escalas, lo único seguro es que si implementamos estas acciones precisamente que integra el ecosistema y que traiga su función sistémica, vamos a tener resultados, cosa que sí se ha visto en Colombia. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que todos los proyectos de adaptación en el macizo colombiano con la comunidad Coconuco, Puracé, Paletará, ellos estaban precisamente implementando el proyecto y ya tienen unos caudales precisamente mayores frente a lo que hicieron desde sus inicios. Una forma de subsanar esa situación muy utilizada últimamente es la consulta pública. La consulta pública puede generar una instancia donde en la comunidad se sabe cuál es la falencia de información, y esa ida y vuelta puede llevar a plasmar en papel algún acta, alguna resolución posterior que ayude a darle un marco legal a algo que no siempre está bien enmarcado, porque o falta o suele suceder que hay una situación que por ahí no está tenida en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias. Doctor del Castillo, ¿quiere decir algo? Sí, solamente agregar que desde el año 2005, año en que Argentina constituyó el Comité Argentino de Montañas, Argentina decidió dar una mirada preocupada, responsable y de interés hacia las montañas. En el año 2007 el país decidió volcar esta preocupación a nivel regional y por eso convocó, junto con la gran colaboración del gobierno de Chile y del gobierno de Perú, a la reunión de la iniciativa andina que se dio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. A partir de ahí surgió un plan de acción para el desarrollo sostenible de las montañas andinas, en el entendimiento de que la cooperación y el entendimiento entre los pueblos hacen que las montañas sean verdaderamente un catalizador para el desarrollo sostenible y la paz a nivel regional. De esta manera es como Argentina entiende que se tiene que dar el contexto regional en un ámbito de cooperación y aprendizaje de las lecciones que todos los países vecinos ya tienen aprendidas, en el entendimiento de que las montañas no conocen de fronteras, ¿no? Claro, y la transferencia de conocimiento y tecnología es fundamental, sobre todo las lecciones aprendidas entre ellos. Muchísimas gracias. María, entonces, desde Chile, precisamente, que te hablabas hace rato sobre precisamente... Muy brevemente en relación a la pregunta que hiciste, en relación a cómo monitoreamos y evaluamos la salud de los ecosistemas, entre ellos de los ecosistemas de montaña. Para Chile es una preocupación importante desde hace unos años, porque si bien es cierto, tenemos que trabajar igual en una alternativa, digamos, adaptativa, como tú dices, cuando no hay datos uno tiene que trabajar igual, pero uno tiene que apuntar a poder tener un sistema de monitoreo, en este caso de la biodiversidad. Y nos planteamos nosotros ya hace unos 2 años
el articular las iniciativas primero que existen en el país de distintos tipos de monitoreo Claro. de agua, de vegetación, pero que no conversan. Primero que nada fue eso, establecer, bueno, qué es lo que existe en el país a nivel del territorio, a nivel nacional, y ver cómo podemos hacer conversar esas iniciativas de potencial, o sea, no potencial, que existen ya de monitoreo, cómo podemos potenciarlos, cómo podemos en esos levantamientos de información, por ejemplo, el catastro de bosque nativo, insertar o incluir otros levantamientos de información que no se están haciendo, Claro. usar ese mismo esfuerzo para poder tener una red de monitoreo de biodiversidad a Claro. nivel nacional. Y en ese contexto, obviamente, la salud de los ecosistemas va a estar incluido. De hecho, hay iniciativas, como digo, que no conversan, lamentablemente, y yo creo que ese es otro de los desafíos importantes, es que las propias iniciativas que existen a nivel nacional y a nivel regional conversen mucho más. Y eso va a permitir tener una información, una data mucho más clara, y por lo tanto la política pública va a ser mucho más efectiva y eficiente en la medida que tengamos sistemas de esa naturaleza, pero obviamente entendemos que eso es un proceso gradual, porque obviamente también son de muy alto presupuesto. O sea, medir el impacto de una política o de lo que no se hace respecto de los ecosistemas es muy caro, ¿no? Sí. Bueno, eso solamente quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, a ti muchas gracias. Viceministro, para cerrar, entonces, usted hablaba también, y usted también es especialista en temas de prevención de riesgos. Precisamente, cómo, ese es otro de los retos que yo me acuerdo que se hablaba muchísimo hace 10 años. Usted ya tiene solucionado esa integración de prevención de riesgos, inclusive no hablar tanto de atención, de desastres, sino cómo precisamente estas políticas poco a poco van reduciendo esos desastres, tanto precisamente por la escasez del agua o por exceso del agua, inclusive por el exceso de sedimentos que causan mayores impactos en las comunidades, inclusive en los mismos sistemas de vida que usted nos hablaba anteriormente. Cerremos ahí, viceministro, cuéntenos precisamente ese trabajo de integración y esos resultados, o inclusive cuéntenos para todos cuál deberíamos tener precisamente como reto en esa integración de políticas. Bueno, en el tema de gestión de riesgos es imprescindible que un proyecto, un programa tenga este componente. Sí, prevención. Si no, el proyecto no es elegible. O sea, eso es ya una norma en nuestro estado. Las nuevas infraestructuras de construcciones civiles, en tema de presas, sistemas de riego, tienen que tener este componente. Claro, la ¿no? información, el conocimiento, los estudios que se deben levantar. Exactamente. Precisamente. Y no, además el componente debe tener recursos asignados por el proyecto. Es decir, el tema de lo que es la gestión de riesgos tiene que estar el componente con sus recursos en el proyecto, ¿no? Eso es algo que nos está permitiendo, si se quiere, mitigar el tema de lo que es los riesgos que puedan correr algunas infraestructuras, lechos de ríos, y bueno, nos permite, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en el tema de caminos, el tema de proyectos productivos. Bueno, ya es una normativa que ha salido y en lo posible los oferentes puedan cumplir con esta normativa, ¿no? Nos ha permitido de alguna manera intervenir de manera eficaz en los mismos sistemas de construcciones que tenemos. Inclusive cómo nos ayuda a reducir las pérdidas económicas, por ejemplo, del sector agrícola y pecuario, frente a precisamente una buena política de prevención. Exacto, el tema es decir, inviertes, ya, pero reduces en tema de costos cuando tienes que nuevamente reparar la construcción o la infraestructura por un tema de riada, si se quiere. O aprovecha, ¿no?, las oportunidades que también el clima extremo también genera en la cuenca. Exactamente. O en el territorio. Sí, sí. Entonces, son políticas nacionales que ya se han implementado ya y que los estamos haciendo cumplir vía el Ministerio de Medio Ambiente, o no solamente con el tema de prevención de riesgos, sino también a partir del Viceministerio de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, en lo que son las licencias ambientales, las fichas ambientales, de manera general, como paraguas, el Ministerio está tomando estas Muy bien. estrategias, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso por favor a nuestros invitados. Pues